Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este seminario que se está organizando desde el CITEP y desde la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. Hoy tenemos la alegría de contar con tres em, ponentes del más alto nivel. A Samuel, que bueno, ya es un amigo de la casa y que siempre contamos con él y realmente nos llevamos siempre muy buenas reflexiones cuando le toca participar con nosotros. Y también hoy a Sebastián y a Carlos, que viene desde México y nos acompaña hoy. Voy a presentarlo primero a Samuel, que va a ser el primero de los que va a estar compartiendo algunas reflexiones hoy. Samuel es doctor en filosofía de nuestra universidad, es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha participado en una enorme cantidad de conferencias, tanto en Argentina como en el exterior, y de la misma manera es profesor invitado en una multiplicidad de universidades, tanto de universidades latinoamericanas como europeas. Tiene más de 20 libros de ensayo, de filosofías y de poesía, y una enorme cantidad de artículos académicos y de actualidad. Y las últimas publicaciones son La redención de la realidad, Borges, una peripecia filosófica, de abrevaderos y rescoldos, y La comedia de la filosofía y otras formas de ensayar. Así que bueno, Samuel, no sé si querés arrancar y los voy presentando uno a uno para que sea un poquito más dinámico. Bueno, muchas gracias Fernando por tu generosa presentación para este panel. Muchas gracias Silvia Andrioli por nuestra querida anfitriona en esta oportunidad y por todo el trabajo que ella y su equipo están haciendo aquí en esta uva digital que es muy apropiado, ¿no? Presentar este libro aquí en medio de la pecera digital, aunque esto, como decíamos antes en la conversación previa, es un dispositivo anfibio, digamos, ¿no? Vive ahí dentro y fuera de la pecera digital. Em, no me voy a referir puntualmente tanto al libro, pero tal vez después en las sucesivas exposiciones lo tengamos y en conversación que podamos tener después de la presentación, podemos abundar y focalizar en detalles. Me interesa en primer lugar destacar el trabajo que hemos venido realizando a través de diversas transformaciones temáticas, como en el ámbito, digamos, de lo que llamamos UBACIT, ¿no? Son los equipos, los grupos de ciencia y tecnología que se desarrollan dentro de nuestra universidad y que creo que por los resultados, por la cantidad y calidad de producción, muestran qué significativo que es el trabajo de la universidad pública en estos tiempos en donde, bueno, quizá como en todos los tiempos, estás siempre en debate, ¿no? Así que en primer término, celebrar eso, celebrar eso que después de, ya van más de 20 años que el grupo trabaja y ha producido diversos libros. El anterior, que hemos con un equipo bastante similar en su conformación al de el de esta oportunidad, al que nos convoca hoy, era Humanismo y Poshumanismo, y un poco derivado de ese libro es el resultado también de este, ¿no? Que es ya directamente como está en el nombre, algo más focalizado a esto que se da en llamar rápidamente o resumidamente, siempre es así, ¿no? Inteligencia artificial, pero que seguramente abarca mucho más en lo extenso y lo intenso de lo que puede sugerir una simple IA, por ejemplo, ¿no? Monstruos y prodigios en los albores de la inteligencia artificial, compilado y trabajado de una manera de orfebre y con mucha calidad por Sebastián Botticelli, que luego cerrará la presentación de este panel, miembro también del grupo de investigación. Y bueno, la verdad es que, ¿qué podemos decir? Este es un aporte desde la filosofía, no por una cuestión corporativa, digamos, o no solo por ello, digamos, en cualquier caso, ¿no? Y no principalmente por ello, ¿no? La filosofía tiene que hacer su aporte
y lo está haciendo realmente, em, en torno de, vamos a resumir también nosotros, en torno de la inteligencia artificial. ¿Pero por qué? Porque así como este dispositivo tecnológico está modificando en una aceleración sin precedentes a escala civilizatoria la vida de la humanidad, también por supuesto impacta en los modos en que nos problematizamos y ejercemos el pensamiento crítico, que ha sido a lo largo de la historia de la filosofía uno de sus rasgos más fundamentales, uno de sus aportes más fundamentales. Ahora no es ni momento ni lugar para explayarme en la historia de la filosofía, pero sin ninguna duda nos da siempre tesoros que podemos usar como herramientas renovadoras de la comprensión del presente. No se trata de estudiar, vamos a los lugares comunes de Platón estudiar a Platón y Aristóteles solo por sí mismo, sino porque siguen hablándonos en esa transversalidad, en esa transhistoricidad que tiene la herramienta filosófica, ¿no? Que tiene el pensar filosófico. Estamos ante nuevos problemas derivado de esto que llamamos inteligencia artificial y también estamos ante la renovación de problemas permanentes. Recordemos que en la cumbre de la Ilustración, y todavía de alguna manera estamos en la huella de una herencia de la modernidad, sino ya no hablamos de modernidad y ya se ha hablado tanto de modernidad tardía, de tardomodernidad, de posmodernidad, etcétera, tanto como se habla de poshumanismo, de transhumanismo, luego del debate entre antihumanismo y humanismo. Si bien estamos en esas pos cosas, diríamos, no dejamos de estar también afectados por la huella de la modernidad. Siempre volver al contexto de la Ilustración es significativo. Por eso recordaba ahora, y algo en el libro nuestro se testimonia de ello, aquellos enunciados, aquellas preguntas enunciadas por Immanuel Kant, probablemente para la historia de la filosofía, la cumbre de ese periodo de la Ilustración, ¿no? Cuando se preguntó, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es dable esperar? Y luego agregó en su antropología filosófica, ¿qué es el hombre? Como una pregunta que resumía, que contenía la novedad de esa pregunta más las otras tres. Si uno le transfiere estas preguntas a la inteligencia artificial, por lo menos con la que yo he interactuado específicamente para esto, responde, bueno, conocer lo pone entre comillas. ¿Qué debo hacer? Solamente debo responder de acuerdo a los algoritmos y de acuerdo a las consultas que vos me hacés o que vos necesitás, etcétera, ¿no? Son siempre tan amables las respuestas en principio, ¿no? Eh, ¿qué me es dable esperar? Responde, bueno, esperar no espero. No, ¿qué te es dable esperar a la inteligencia artificial? Esperar no espero, otra vez entre comillas, simplemente estoy a disposición de las respuestas y siempre se pone en primer término en esas respuestas el manejo de la información, ¿no? De los datos. Y claro, la pregunta, ¿qué es el hombre? La respuesta de la inteligencia artificial no nos interesa tanto, o podría ser que sí, pero bueno, sí, la especie, esto, lo otro, bueno. Pero lo interesante sería que se problematizara a sí misma la inteligencia artificial, cosa que no sé si está dentro de sus algoritmos. En cualquier caso, la pregunta de qué es la inteligencia artificial también tiene una respuesta de la inteligencia artificial. Esas preguntas kantianas todavía podrían servirnos como un acicate para replantear problemas filosóficos, ya digo, clásicos y a la vez renovados, ¿no? Y esto lo hace
este libro que hoy presentamos, ¿no? Monstruos y prodigios en los albores de la inteligencia artificial. Allí nos preguntamos precisamente, ¿conoce la inteligencia artificial? ¿Es conocimiento? ¿Es inteligencia? ¿Diferencia entre inteligencia y razón? Hay varios artículos que se dedican a esta cuestión, pero también ponemos en primer plano en el libro otras dimensiones de este impacto de la inteligencia artificial. El conocimiento es una de ellas, es una de esas dimensiones, pero también la ética, la política, la religión, las cuestiones de gobierno. Si vamos a ver en lo inmediato, digamos, en esta coyuntura, lo que puede impactarnos, bueno, por ejemplo, la encíclica del Papa, ¿no? Estaba leyendo justamente eso que me compartiste, Silvia, que es por ejemplo, tienen ahí un buen resumen, ¿no? En un diálogo que se establece con Antonio Spadaro, ¿no? Un jesuita que asesoraba al Papa Francisco y que también ahora está analizando la encíclica del Papa León XIV, ¿no? Eh, y bueno, la Magnifica Humanitas. Allí se presentan cuestiones a las que debemos estar muy atentos y muy sensibles. La palabra monstruos que hemos elegido, monstruos y prodigios, es que los monstruos tienen esa doble perspectiva. Son eh, lo que prima facie son, digamos, ¿no? Algo que asociamos justamente a algo negativo o algo a veces siniestro, algo que asusta, algo de lo que huimos, etcétera, ¿no? De ahí monstruoso, monstruosa, pero también son prodigios, son al mismo tiempo em, presagios que pueden ser malos, o te pueden estar anunciando lo malo y lo bueno. En esa ambivalencia hemos tratado de reconocer las cuestiones, algunas de las cuestiones principales, eh, para que la filosofía pueda ser una fuente de respuestas a esas preguntas, las de siempre y también las nuevas. Y bueno, y aquí estamos simplemente anoticiando del libro, compartiéndolo con ustedes, con todo el público que nos sigue dentro de la pecera digital. Y bueno, eh, invitarlos a su lectura, eso es lo que queremos hacer y también escucharlos luego de que esta presentación continúe y se manifieste para seguir, digamos, dialogando en estas cuestiones que seguramente nos interrogan a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Seis, dos. Ahora, muchas gracias, Samuel, y nos va a compartir su mirada del libro Carlos Montemayor, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Filosofía de la New School for Social Research de Nueva York y doctor en Filosofía por la Universidad Reuters, también de New Jersey. Se desempeña como profesor de filosofía de tiempo completo en la San Francisco State University, en California, y se especializa en temas de conciencia, atención, percepción, conocimiento e inteligencia artificial. Tiene una vasta obra, entre las cuales podemos señalar los libros Conciencia, Atención y Conciencia, Atención, ¿sería? Atención consciente. Y The Prospect of Humanitarian Artificial Intelligence, Acá lo estoy exhibiendo, si Agency, lo toma la cámara. ahí, tenemos todos. And Agency and Value Alignment. Así que bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy y bueno. Sí. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Samuel, por la introducción del libro y Sebastián, por la labor editorial y la generosidad de haberme invitado en este proyecto. Yo quiero continuar con algunos de los temas que introdujo Samuel. Las preguntas kantianas son preguntas sobre el límite de lo razonable, los límites del conocimiento,
son temas antiguos, ¿no? Espirituales. Eh, Está el mito de Ícaro, está el mito de Frankenstein, el conocimiento prohibido, lo monstruoso, lo más allá de lo humano, el límite de lo humano. Todo eso excede a lo filosófico, aunque es muy filosófico, pertenece al mundo espiritual, pertenece a la cultura, pero como monstruo, como un tipo de prodigio monstruoso del imaginario colectivo, la inteligencia artificial es muy filosófica, emerge de la filosofía, no emerge realmente de una tradición cultural o espiritual. Los que empiezan a pensar en la posibilidad de mecanismos que sean capaces de reproducir conocimiento, todos fueron filósofos, empezando por Leibniz, pero antes definitivamente Leibniz, y después de Leibniz toda la gente que se metió a filosofía de la lógica, filosofía de la computación. eh, Eso es lo prodigioso de la inteligencia artificial, este imaginario filosófico de cómo mecanizar el pensamiento, de cómo hacerlo eficiente, de qué partes de nuestro pensamiento se pueden automatizar y mejorar de esa manera. Eh, y la parte monstruosa es lo que está pasando ahora. La parte monstruosa es que las consecuencias de mecanizar el pensamiento eh, son negativas desde un punto de vista epistémico, porque nos están robando la capacidad de pensar y decidir por nosotros mismos, de conocer y de entender por nosotros mismos. Y el riesgo ético muy fuerte es que se está corpore- corporateizando, bueno, capitalizando la inteligencia. Y en palabras de uno de los líderes industriales, el- que es el líder de OpenAI, eh, ellos piensan a la inteligencia como la energía eléctrica. Quieren generar inteligencia que se consuma, y eso lo que quiere decir es quitarnos, robarnos de la autonomía de pensar, del pensamiento. Entonces, hay un lado de la inteligencia artificial que tiene que ver con su relación con la naturaleza de la inteligencia. Es una pregunta científica en general. Uno puede preguntar qué tan inteligentes son estos animales, qué tan inteligente es esta persona. Y una respuesta muy importante que viene de la inteligencia artificial es que muchas partes de nuestro pensamiento se pueden mecanizar, se pueden hacer más eficientes, dependen de cómo se alimente una base de datos, y la tendencia muy fuerte que existe con estos modelos que tenemos ahora es que un aspecto muy importante de la inteligencia es que sirve para predecir el futuro, y estos sistemas es lo que hacen, predicen qué es lo que sigue de una secuencia de texto, qué es el patrón más probable, dada una base de datos y ciertos cuestionamientos. Lo que no pueden hacer es pensar por sí mismos, no tienen intereses propios, no tienen necesidades cognitivas propias, no tienen capacidades deliberativas de ningún tipo, y entonces el riesgo muy fuerte es que este imaginario monstruoso que emerge de la filosofía, de decir qué tanta parte de nuestro pensamiento se puede capturar por lógica, inferencia inductiva, deductiva, que tiene que ver con patrones de inferencia y de contenido, se está convirtiendo en una industria que está impidiéndonos, que nos está robando la capacidad de deliberación, y que tiene el potencial de privarnos de nuestra autonomía cognitiva, de nuestra, una palabra muy importante para Kant, Kant es muy relevante aquí, la autonomía, la soberanía que tenemos sobre nuestro pensamiento, ¿no? El poder dictarnos nuestras propias normas de comportamiento, el poder decidir por nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces, en este libro, algo que es muy importante es que estos matices que vienen de la filosofía no condenan absolutamente la idea de inteligencia artificial. Eh, Se consideran varios aspectos en el libro sobre cómo la inteligencia artificial afecta temas de transhumanismo, posthumanismo,
una crítica al antropocentrismo que es muy prevalente en Occidente, eh, aspectos positivos que pueden derivar de la idea de inteligencia artificial, pero también se enfoca mucho este matiz crítico de cómo la inteligencia artificial puede robarnos de nuestra autonomía y volver el transhumanismo y el posthumanismo en antihumanismo, que creo que es lo que está pasando ahora con esta tendencia comercial de pensar que la inteligencia se puede vender como electricidad. Eh, entonces, para finalizar, lo que yo quiero, eh, como el mensaje, a los gringos les gustan mucho los eslogans. El eslogan que les quiero ofrecer es que como universidades tenemos un rol de no solo pensar la inteligencia artificial, sino de prevenir que afecte nuestras capacidades de entendimiento y de liberación. Y en el libro, pero en general, un tema importante es entender por qué la inteligencia artificial pensada desde una estrategia comercial cibernética, centralizada, capitalista, puede ser un ataque a la universidad, puede ser realmente un ataque frontal a nuestras capacidades deliberativas, ¿no? Y sin ser exagerado, o como decimos en México, sin azotarnos, ¿no? Hay que pensar cómo es que entendemos este ataque, ¿no? Porque es lo que es, y qué partes de la inteligencia artificial pueden ser benéficas. Yo no he visto muchas, la verdad, en cuestiones educativas, seguro que las hay, pero es una cuestión de deliberación colectiva y de interés público, ¿no? Entonces no es un tema puramente abstracto, filosófico, sino que realmente es un tema que le afecta a la educación en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras y por tu mirada. Ahora sí, Sebastián Botticelli es profesor de filosofía, es doctor en ciencias sociales, profesor asociado regular en la UNTREF y profesor adjunto regular de filosofía social en las facultades sociales de nuestra universidad. Dirige el Centro de Estudios sobre el Mundo Contemporáneo en la UNTREF. Se especializa en algunas de las problemáticas del campo de la filosofía contemporánea. Entre sus últimas publicaciones se destaca su participación en algunos libros: Deuda, competencia y punición, hacia una crítica del neoliberalismo como racionalidad de gobierno, Humanismo y poshumanismo, Crisis, restituciones y disputas, que lo compiló junto con Samuel, y Exploraciones poshumanas del algoritmo al robot plantoide. Así que bueno, Sebastián, Bien, muchísimas gracias, muy buen día. Muchas gracias a todos los presentes en presencia por estar acá. Muchas gracias también a todos los presentes en las conexiones digitales. Esto un poco, ¿no? Que decía Samuel de lo que solemos llamar híbrido, que quizá debiéramos llamar anfibio, estas situaciones a las que nos venimos habituando y en un punto tampoco terminamos de habituarnos del todo, de la pandemia en adelante. Muy contento de estar acá, muy contento de compartir, por supuesto, este panel y muy contento de tener para presentar un libro del que me tocó oficiar como compilador. Hay otro término ahí que es el de coordinador, y por ahí ninguno de ellos se ajusta exactamente a lo que me tocó hacer respecto de los textos que conforman este libro. Ahora algo voy a decir respecto a eso, pero solo quería anunciar que mi objetivo para estos minutos que voy a estar hablando es el de invitar a la lectura específica del libro. Me parece algo sumamente importante y pareciera ser, ¿no? Obvio, pero muchas veces lo obvio se obvia. Es el momento en el cual el trabajo de quienes participamos en la elaboración de este producto, me voy a permitir llamarlo de esa manera, se completa en el momento de la lectura, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Como que termina en un punto siempre siendo algo prescindible y para nosotros es todo lo contrario. Eh, la invitación a participar del libro giró en torno al problema que más o menos se perfiló en lo que han dicho ya Samuel y Carlos. Luego, cada uno de los autores y autoras que escribieron cada uno de los capítulos que están en este libro tomaron un aspecto específico, un arista, diría yo, de este poliedro de muchísimas caras, no sé si exactamente infinitas, pero son muchísimas y son dispares y se van cruzando entre sí, ¿no? De todo este conjunto de nuevas problemáticas que surgen en torno a la inteligencia artificial, con
uno de los elementos en común que compartimos nosotros como grupo, y esto se refleja en los textos, que es el de la apuesta por la actualidad de la filosofía. No solo por una actualización, ¿no? No solo por ir a buscar en determinados autores de la antigüedad más clásica o más moderna o intermedia o latinoamericana o europea o lo que fuere, no solo por ir a buscar en ellos respuestas a problemas actuales, sino por apostar porque la producción filosófica pueda, sobre todo, establecer el tipo de problema al que estamos enfrentando. Y cuando digo establecer, no digo establecerlo de una manera definitiva y ponerle un punto y ya, ¿no? Cerrarlo para que de acá en más lo pensemos de este modo. Pero la filosofía, sabemos, arranca y se preocupa y destina un montón de energía a tratar de pensar con mucha precisión la pregunta o las preguntas iniciales. Porque la pregunta inicial de la pregunta inicial va a depender en un punto las respuestas a las que arribemos, ¿no? La forma en la que se problematiza aquello que nos está llamando la atención. Esa forma en la que se problematiza va a habilitar después un conjunto de respuestas que podrán ser A, B o C, pero según cómo se problematizó, si pueden ser A, B o C, no van a poder ser 2, 3 y 4, o pi, o alfa y omega, ¿no? Hay algo ahí del orden de lo que va y que viene entre la pregunta y la respuesta y cómo eso se retroalimenta, y este libro es una apuesta en esa dirección, que es un trabajo que, por supuesto, la filosofía, si tal cosa existe, si no es una abstracción, va a tener que continuar frente a un emergente tan disruptivo como el de la inteligencia artificial. Eh, entonces, en vistas de este objetivo que yo me planteo, que es el de invitarlos a la lectura del libro, el libro es de descarga directa a través de la plataforma de Editorial Teseo, luego seguramente tendremos forma de compartir el link para que se acceda más rápidamente, pero se puede llegar a él con mucha facilidad. Eh, el libro está compuesto por una serie de capítulos y yo lo que tengo aquí anotado son algunos de los interrogantes que aparecen en esos capítulos. Quizá no expresados de esta manera, quizá no de un modo literal, pero son, ¿no?, la interrogación que motoriza lo que cada uno de los textos trabaja, despliega y sobre el que cada uno de los autores y autoras propone una serie de ideas. Entonces, ya desde la introducción, que fue escrita por Samuel Cabanchik, además de la contextualización de lo que tiene que ver con el trabajo del equipo y demás, eh, se expresa, ¿no?, este interrogante. La inteligencia artificial debe ser pensada como un monstruo, como un prodigio, esto lo decía Samuel, o como quizás una figura ambivalente que nos muestra una cara y la otra en una sucesión que no es necesariamente temporal. Y luego el otro gran interrogante que también está presente en las discusiones actuales sobre inteligencia artificial, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia, que no es un dato para nada menor. Y eso nomás como punto de partida, ¿no? Ahí desde la introducción, porque también Samuel plantea si la inteligencia artificial debería ser comprendida como una nueva etapa en la evolución de lo humano, una novedad casi absoluta, casi incondicionada, o bien nos está retrotrayendo, ¿no? Es una suerte como de involución o de regresión a estadios que hacía mucho el desarrollo de la cultura había abandonado. ¿Qué es lo que responde Samuel a estos interrogantes? Voy a dejar que lo busquen en el libro. Esa es la idea, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con todo. Es una suerte de venta a, a plazos, ¿no? De eso se trata. Y si no, y si el término venta suena un poco demasiado mercantil, podríamos hacer despertar la expectativa, algún tipo de eufemismo, sutileza, vamos por ese lado. Eh, en el capítulo siguiente, Ana Laura Vallejos trabaja sobre la cuestión de las capacidades humanas y las expectativas, ¿no? Las expectativas que se depositan en la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el fundamento de esas expectativas? Si tienen un fundamento sólido o bien responden a una suerte de fantasía tecnoutópica, que justamente no por el hecho de ser fantasía no debamos quitarle todo viso de realidad. Porque esa fantasía, también hay otro interrogante ahí en el capítulo de Ana Laura, transforma de alguna manera nuestra propia comprensión, tanto de conocimiento como de lo humano. O sea, conocimiento humano, del conocimiento de que los humanos somos capaces, de los límites de ese conocimiento, que es también una clave para pensar lo propiamente humano. Perdón. Y en el capítulo que escribió Carlos, fue un gusto grande, ¿no? Digamos, aprovecho para saludar la presencia de Carlos aquí y además agradecer desde ya a los autores y autoras, porque a mí el trabajo que me tocó hacer fue en un punto, yo sentía que era un director técnico, pero que estaba dirigiendo una selección, porque en ningún caso somos todos investigadores formados y no tenía que sugerir tal o cual lectura o decirle anda por acá o por allá, sino que sencillamente me alcanzaba con señalar, esto que vos estás trabajando de esta forma en tal otro capítulo,
aparece de tal otra manera, por ahí podrías leer este párrafo. Entonces, mi objetivo era a la hora de ir, ¿no? Acompañando el desarrollo de los textos, que los textos dialogaran entre sí. Y eso para darle una unidad al libro. Además, ¿no? De una unidad dentro de todo lo posible, ¿no? Dentro de lo que se pueda lograr, trabajando con una lista de autores diversos. Creo que lo hemos conseguido, pero de vuelta los lectores habrán de confirmar esta expectativa. En el capítulo de Carlos Montemayor, el interrogante, o uno de ellos al menos, que motiva el texto, es tratar de elucidar si la inteligencia artificial constituye una herramienta efectivamente cognitiva o es una forma de conocimiento radicalmente ajena a lo humano. Sería imposible intentar conocer a través de, sería imposible para el humano, estas son mis palabras, no las de Carlos, o lo que me quedo pensando en base a la lectura de Carlos, sería imposible para el humano intentar comprender cómo la inteligencia artificial comprende, si es que hace tal cosa, ¿no? Estaríamos ahí en diálogo con una suerte como de potencia alienígena que se maneja con un complejo de categorías completamente distinto e irreductible a las de lo humano. Entonces, esa tecnología diseñada para supuestamente ampliar el conocimiento, ¿es capaz de lograr tal fin o bien lo que va a terminar produciendo es una suerte de eliminación de las condiciones mismas de conocer humano? Les dejo la inquietud y cualquier cosa lo conversan con él. En el capítulo siguiente, Eduardo Bianchini se pregunta si los resultados obtenidos mediante las correlaciones algorítmicas pueden equipararse con el conocimiento científico de base tradicional, hipótesis, experimentación, puesta a prueba, pensamiento analítico. Y hay una serie de comparaciones muy interesantes y muy inquietantes respecto de lo que tiene que ver con el desplazamiento que lleva de la búsqueda de explicaciones causales a la configuración y la conformación, en el sentido de conformarse, de darnos por conformes con predicciones probabilísticas. Porque pareciera ser, y siempre pareciera estar ahí presente, ¿no? En potencial, que esas predicciones probabilísticas terminan funcionando. Entonces podemos predecir lo que va a ocurrir aunque no entendamos por qué. ¿Por qué podemos predecirlo y por qué ocurre lo que ocurre? Pareciera ser, ¿no? Que estaríamos cruzando un umbral a partir del cual el ideal de la ciencia, de la ilustración y demás, ya sería más una carga y un obstáculo que un impulso. Sería esa la cuestión. En el capítulo escrito por Alejandro Boverio, lo que se pregunta es si la inteligencia artificial profundiza, o bien puede funcionar en el sentido contrario, las formas tradicionales de dominación política y de dominación productiva, ¿no? Alejandro se pregunta si estamos ante una nueva modalidad de servidumbre voluntaria, interiorizada, o bien todo lo contrario. ¿Y qué pasa? Hay ahí un apartado que a mí me resulta particularmente eh, perturbador, que tiene que ver con el vínculo entre el desarrollo de las inteligencias artificiales y los funcionamientos democráticos, no solo las instituciones democráticas, sino las lógicas de sustento de la democracia, ¿no? Que presuponen que toda voluntad de toda persona debe ser respetada de igual manera y que además las decisiones que se toman y que se eh, compilan a partir de los sistemas de votación responden a algún tipo de comprensión del sujeto que está votando. Eso puede sostenerse en un mundo en donde la inteligencia artificial se convierte en parte de nuestra existencia cotidiana. Nuevamente, si quieren encontrar respuestas a este interrogante, los remito al libro. En el capítulo de Adrián Kanji, que se titula Política y Netocracia, esta pregunta aparece formulada de un modo particular, ¿no? Porque lo que se pregunta Adrián es, o trata de inquirir respecto del modo en el que el capitalismo de redes transforma las operaciones tradicionales del poder político, especialmente poniendo atención en las formas de información, de control y de producción de subjetividad que empiezan a aparecer en nuestras sociedades actuales y que parecieran suponer una ruptura respecto de las formas en las que eso mismo ocurría en etapas anteriores, en etapas históricas anteriores. Entonces, en un punto, la cuestión sería qué relación existe entre las redes algorítmicas y las nuevas formas de ejercicio del poder político y de ejercicio de gobierno que pareciera ser que tienen la tendencia de ya no circular por nuestras instituciones tradicionales, es más, de ni siquiera necesitar esas instituciones tradicionales, ni siquiera necesitar oponerse a esas instituciones tradicionales, sencillamente armar una vía
por lo que pueden circular con muchísima más fluidez, que estaría como por el costado, por encima o por debajo. Ahí también nuevamente la inquietud. En el capítulo escrito por Eleonora Dávila, que se titula Función paterna de inteligencia artificial, la perspectiva gira hacia el sujeto, ¿no? Y Eleonora, desde una tradición que tiene que ver con el psicoanálisis, nos invita a preguntarnos qué queda del sujeto del inconsciente en una cultura que ahora pareciera ser que tiende a estar organizada por códigos, por datos y por automatismos. Eh, y hasta qué punto, nos invita a pensar Eleonora, una máquina puede participar de las operaciones simbólicas, que son, así como comprende el sujeto de psicoanálisis, lo propio de lo humano, o han sido señalados, ¿no?, como lo propio del humano durante todo el siglo XX. En el capítulo siguiente, escrito por Shirley Katz, que se titula La inteligencia artificial como nueva religión, eh, el problema gira en torno a la relación entre las inteligencias artificiales y las estructuras propias de las religiones, pero no solo de las religiones en lo referido a también la parte institucional que las religiones tienen y la ritualidad propia de toda religión, sino de la experiencia religiosa de los sujetos. ¿Pueden las experiencias religiosas vehiculizarse a través del desarrollo de la inteligencia artificial o de ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial? ¿Podemos seguir considerando eso como experiencia religiosa? Si un sujeto entiende, siente, cree que está atravesando una experiencia religiosa en el momento de la interacción con la inteligencia artificial, ¿desde qué lugar uno cualquiera, alguien, la propia inteligencia artificial podría desmentirlo? ¿Cómo pensamos eso? Nuevamente los remito al capítulo. Y ya quedan dos nomás, ¿no? Y alguna cosa que digo para cerrar y no voy a ocupar mucho más tiempo. En el capítulo escrito por Esteban Gerardo, que se titula La inteligencia artificial y esa inesperada escalera de la inteligencia, lo que se pregunta es si la inteligencia es una propiedad exclusivamente humana o una suerte de estructura que debiéramos comprender como una dimensión de la realidad. Y en esa clave, lo que Esteban nos invita a pensar es si la inteligencia artificial constituye un límite o una escalera en lo que tiene que ver con las capacidades humanas. ¿No? Nuevamente, gira acá también o está presente la discusión respecto de si la inteligencia es una propiedad netamente humana, exclusivamente humana, o podemos suponer que hay otro tipo de existencias, en este caso creadas por lo humano, que también comparten esa condición, solo que la ejercen de un modo particular. Y en nuestro vínculo con esa existencia, la pregunta sería si esto supone, ¿no?, que hasta aquí es donde los humanos podemos conocer y a partir de aquí tenemos que delegar la función de ampliar el conocimiento en estas tecnologías, o bien podemos transitar ese nuevo territorio que la inteligencia artificial va a construir por sí misma. Y por último, bueno, voy a ser muy breve con esto, en el capítulo que me tocó escribir a mí, que se titula Gobierno y conocimiento en tiempos de algoritmos, Platón, Popper y Harari, lo que yo traté de marcar como problema es las situaciones aparentemente inéditas a las cuales la inteligencia artificial nos asoma, y me concentré en las cuestiones que hacen al problema del gobierno. El problema del gobierno entendido nuevamente no solo de lo institucional, sino de las formas de articulación y orientación de las conductas de los sujetos, que van mucho más allá de lo institucional, ¿no? Eso lo sabemos. Y con esto, y entonces, lo que trato de pensar es la posibilidad de que un problema que desde tiempos antiquísimos, como por ejemplo lo encontramos ahí releyendo y rebuscando en Platón, pero también en autores mucho más cercanos a nosotros en el tiempo, como Popper y como Harari, que ahora pareciera ser un intelectual que está tan de moda, hay un problema ahí que es que tiene que ver con el límite de conocimiento y que tiene que ver con la imposibilidad de que una lógica de gobierno pueda conocer la totalidad de aquello que debe gobernar, ¿no? Eso lo encontramos en Platón. Platón dice, de hecho, la política surge justamente porque los gobernantes no pueden conocer la totalidad de lo que tienen que gobernar y siempre va a haber cosas que se le escapan, entonces siempre va a ser, ¿no?, como una suerte de técnica imprecisa la política. Aparecen discursos hoy que marcan la posibilidad de que la inteligencia artificial rompa esa barrera y que ahora no el gobernante o los gobernantes o la lógica de gobierno, sino la propia inteligencia artificial convertida en lógica de gobierno, se presente como, no digo que lo sea, pero digo que se presenta como capaz de conocer todo aquello que es necesario gobernar. Por ejemplo, las preferencias de cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces, entonces con la misma lógica se va a operar sobre esas preferencias, intentando direccionarlas en lo que tiene que ver con la elección de una camisa, de un celular, de un auto o de un presidente.
y pareciera ser ahí que hay algo que se está quebrando, y de la mano de esto voy terminando. eh, Hay también una impronta que quería destacar que recorre el libro, y esto tiene mucho que ver con la manera en la que Samuel ha orientado el trabajo del grupo desde el comienzo, que es el de tratar de no dejarse como encantar por los cantos de sirena de la novedad, ¿no? Hay abordajes que se aproximan a la inteligencia artificial como si estuviéramos en presencia de algo que bajó directamente de un plato volador, y ahora todo es nuevo, y ahora todo es novedoso, y ahora todo merece ser repensado, y cada cosa con la que uno se va encontrando en el momento de la reflexión es señalada como la más absoluta novedad. Bueno, creo que es en un punto una de las cuestiones a nivel de praxis filosófica que Samuel enseña siempre. Eso necesita ser calibrado. Lo estoy diciendo con mis palabras, no son las palabras de Samuel, pero la idea es más o menos esta, ¿no? Hay un montón de las cuestiones que estamos preguntándonos hoy respecto a la inteligencia artificial que ya se la preguntaron hace siglos. Autores muy importantes. Quizás encontraron otras respuestas, pero el tema estaba. Entonces, si un montón de estos problemas ya estaban dando vueltas, y un montón de estos afanes, de estas búsquedas, ya habían sido articuladas en distintos momentos culturales, ¿cuál es exactamente la novedad a la que nos estamos enfrentando? Pareciera ser que la hay, no podemos estar seguros, pero circunscribir efectivamente esa novedad es bastante más complejo y requiere de un trabajo de reflexión muy atento, muy minucioso y muy severo para tratar de entender exactamente a qué es a lo que nos estamos enfrentando. En esa clave también es que el libro que hoy estamos presentando pretende funcionar como un aporte. Así que nuevamente espero con esto, ahora sí, haber instado a la lectura del mismo. Después nos contarán y tendremos oportunidad de conversar y trabajar sobre las devoluciones de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por las palabras. Debo decir en primer lugar que después de las intervenciones, tanto de Samuel, de Carlos, y tuya, sin lugar a dudas se puede dar por cumplido el objetivo de generar el deseo de la lectura del libro. Así que, bueno, en primer lugar, agradecerles por eso. En segundo lugar, abrir el espacio para ya sea los que están presentes acá en este espacio compartiendo con nosotros, y los que también están presentes compartiendo con nosotros a través del Zoom, si quieren hacer algunas preguntas o compartir algunas reflexiones. Pero antes de eso, y aprovechando que tengo la oportunidad, Sebastián recién planteó algunas cosas sobre tu capítulo, Carlos, y aprovechando que tenemos acá, no sé si querés compartirnos algo al respecto. Sí, no quiero, no tengo respuestas definitivas en el capítulo y tampoco las quiero dar porque, como dice Sebastián, quiero que lo lean. Pero algo que quiero enfatizar es que un tema muy antiguo, bíblico, es el del límite del conocimiento, ¿no? O sea, el pecado original es comer del árbol del conocimiento. Ese tema es uno de los aspectos que mitologiza a la inteligencia artificial. Y algo que dijo Sebastián que es muy importante es que las empresas que están promoviendo esta tecnología están explotando ese aspecto mitológico de los límites del conocimiento de varios modos, ¿no? Contratando, por ejemplo, filósofos que lo que hacen es pretender que los modelos ya tienen emociones, que ya están conscientes, que ya nos pueden ayudar, que ya son agentes, o sea, están explotando aspectos de la filosofía para vender sus productos y mitologizando incluso más esta idea de que, o sea, yo a veces pienso, si realmente descendiera ¿no? Una serie de discos voladores, seríamos más escépticos, ¿no? Los trataríamos con más escepticismo que lo que estamos haciendo con esto, a pesar de que sabemos perfectamente bien que son cuatro empresas, que toda la base de datos que obtienen es más de la mitad en inglés, que han robado derechos de autor, que han hecho cosas que están desregulados, ¿no? Y a pesar de eso seguimos con esta actitud mitológica hacia la inteligencia artificial. Entonces, algo que creo que yo quise abordar en el capítulo es
cómo eso no es nada más tratar a la inteligencia artificial como un oráculo, como algo nuevo, novedoso, que nos va a ayudar a salir de todos nuestros problemas y como dicen los otros empresarios que también están promoviéndola, los de Palantir, reemplazar las capacidades de deliberación gubernamentales para resolver los problemas del gobierno desde una pesadilla cibernética, ¿no? Donde toda la información de un modo orwelliano se concentra, ¿no? Entonces, esto es algo que ellos están promoviendo y que están explotando. Y a mí me interesaba como enfatizar el lado filosófico de eso, de qué aspectos filosóficos son importantes sobre esa pregunta y cómo abordar con preguntas más concretas qué es lo que tenemos que hacer para no perder nuestras capacidades cognitivas, para mantener nuestra autonomía cognitiva y de deliberación, y al mismo tiempo tratar de entender qué es este fenómeno al que nos estamos presentando, ¿no? Entonces, de un modo, entender el mito o los varios mitos que existen de la inteligencia artificial como la ruptura de los linderos del conocimiento, que es algo muy romántico, muy antiguo. Ahora que se está planteando desde un modo comercial y medio militarizado, es importante ver que la filosofía tiene herramientas para desmitologizar y quitarle el aspecto mítico y todopoderoso, ¿no? Que le estamos atribuyendo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta, que deja más ganas aún de leer el capítulo y el libro. Bueno, ahora sí, no sé si tenemos una pregunta. Vamos, sí, eso, tío. Sí, llévalo así. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, felicitarlos y felicitarlas por un trabajo, creo que en estos momentos que estamos viviendo esta época, una de las cosas más revolucionarias y contraculturales es hacer un libro y en conjunto con otras personas y en discusión, o sea, me parece y desde las universidades. Entonces, primero decir que los felicito, las felicito y bueno, y les agradezco por compartirlo. Simplemente digo, del planteo, creo que lo que vos decías, Carlos, es cierto, el tema de sacar la parte de característica de mito, y creo que ahí uno puede sí tomar como eh, con esfuerzo, yo por lo menos en lo personal creo que hay dos caminos por los cuales uno puede trabajar eso. Un primero que vos planteaste, digo, es verdad, Leibniz en su momento planteó o tuvo la expectativa de que todos los problemas racionales eran mecanizables, pero bueno, estudiamos el siglo XX, estudiamos lo que trabajó Charles, Gödel y Turing y vimos que no todo es computable y no todo es decidible. Para entender, evidentemente, los teoremas de Gödel, uno tiene que hacer un montón de estudio de lógica. Digo, me parece que hay como un llamado a que en la medida que entendemos mejor el prodigio, también podemos entender qué características de monstruos tiene. Entonces, un primer llamado es a hagamos el esfuerzo o hagamos en conjunto de entender más cosas. Y el segundo punto, que me parece interesante, digo, se trabajó, se planteó, tengo muchas ganas de leer el libro, desde una epistemología más tradicional, el agregado que yo le haría a esa epistemología más tradicional es todas las discusiones actuales de epistemología social y toda la epistemología del testimonio, porque si entramos desde una epistemología más de lo que puede conocer el hombre, no sé si, o por lo menos creo que de este otro aspecto se puede ver algo distinto. Y por último, por algo que vos mencionaste antes, Carlos, con respecto a la ética, y toda esta problemática de la ética y si podemos poner la regulación en un algoritmo o no, toda esa discusión, yo creo que algo superador a eso, o podría ser algo a explorar superador a eso, es detrás de la teoría del feminismo la ética del cuidado. En la medida que yo tengo una empatía con el otro y en ese contexto, creo que desde ese framework, con estas tres cosas, o sea, no desconociendo que para conocer en detalle y entender el prodigio, tenemos que hacer un esfuerzo de aprender lógica, aprender aritmética para poder entender por qué una teoría lógica es o por qué es computable ciertas cosas son computables y ciertas cosas no. O sea, no descarto eso y entender también desde la inteligencia artificial, poder entender las redes neuronales
que es un cálculo de maximización por control óptimo discreto que Bellman utilizó en el siglo pasado para manejar misiles. Entonces, digo, evidentemente hay todo un tema técnico, pero también creo que estas dos cosas pueden incorporar. Y así que de vuelta, felicitaciones. Sí, rápido, no sé si también No, muchas gracias. Solo rápido, son tres cuestiones muy interesantes, ¿no? La primera es el tipo de racionalidad que se está imponiendo es algorítmica, ¿no? Esto viene de la matemática, la palabra algoritmo es árabe, es este entendimiento de nuestro razonamiento matemático, no como simplemente analógico, sino como algo que subyace, la estructura inferencial del pensamiento es algo que se puede capturar de muchos modos, ¿no? Y una pregunta muy clásica es, que en filosofía de la lógica, es, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la inducción en Occidente hubiera tenido el papel que tuvo en China, ¿no? Entonces, no hubiéramos tenido Euclides, no hubiera habido la axiomatización de la geometría, o sea, hubiera sido otra matemática, ¿no? Entonces, esas son preguntas muy interesantes por algo que dijiste que se me hace muy importantes. Ese es un tipo de razonamiento. Lo razonable, la razón en general, que es algo muy importante que comentó Samuel, es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia colectiva no puede ser puramente instrumental, no puede ser algorítmica, tiene de cooperación, tiene que ser deliberativa, tiene que respetar la autonomía de las personas, no puede tratarla como simples, o sea, estos son temas kantianos también. Eh, y la perspectiva de la inteligencia social es muy importante para entender qué puede aportar la inteligencia artificial, pero creo que algo ahí que es muy vital es entender qué le puede dar agenciamiento a esa inteligencia social, porque de un modo muy profundo la inteligencia artificial es social. Las bases de datos son sociales, son nuestras, están basadas en el Internet, que es el banco de datos más grande que ha producido la humanidad. Pero la pregunta más profunda es, ¿qué tipo de agente es esta inteligencia? Y ahí es donde creo que hay mucha, mucha tensión filosófica. Y con respecto al feminismo y a la ética del cuidado, algo que comento en el libro que mencionó Samuel al principio, es que el riesgo de usar una razón, una racionalidad, no razón, porque la razón es más grande que lo racional, pero un tipo de racionalidad instrumental algorítmica es que va a deshumanizar la interacción humana, ¿no? Eh, Va a deshumanizar los contextos de cuidado. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que... No sé si... comentario. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta que hacen a través del Zoom. ¿Cómo consideran que podrá evolucionar los debates políticos en América Latina, teniendo en cuenta que ya las bases democráticas se encuentran socavadas por otras situaciones previas a la IA? No sé, Sebastián, quizás si nos querés compartir un poquito. Samuel, bueno. Hola, sí. Bueno, en fin, sí, la verdad es que como la pregunta invita a una predicción, habrá que preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea también latinoamericanizable, digamos, la inteligencia artificial y hacerla nuestra. No sé, es muy difícil de imaginar ese escenario, pero retomando cosas que ya estuvimos conversando hasta aquí y han expuesto también Carlos y Sebastián, más allá de lo latinoamericano o lo no latinoamericano, me parece que esa diferenciación, no sé si ahora, es decir, habría que construir la lógica de esa diferenciación en este debate o conversación que estamos teniendo. Me parece que en este punto la globalización es tan fuerte y en realidad no sé cuán diferente es el impacto regional en cada región del mundo o en cada país del mundo. Claro que hay diferencias, pero sería meternos en algo a su vez de focalizaciones y de distancias y de proximidades y lejanías y comparar, bueno, qué está pasando en China, en Rusia, en Estados Unidos, aquí, en nuestro propio país, etcétera, ¿no? Algo que sí podemos abordar en forma general es la amenaza de la inteligencia artificial en ciertas maneras de concebirla, de operar con ella y de potenciarla para la democracia.
Creo que eso ya fue planteado y está en el libro también planteado. Este es el asunto, ¿no? Es decir, ¿la democracia ha fracasado? Bueno, y hay que ver qué democracia también, porque no hay una sola democracia. ¿Y a qué llamamos democracia para luego preguntarnos si ha fracasado o no ha fracasado? ¿O qué sería el no fracaso o el éxito, digamos, de la democracia y qué es su fracaso? Pero en cualquier caso, digamos, yo creo que ante la inteligencia artificial tenemos los siguientes rasgos de monstruosidades y no de prodigios. Una opacidad muy grande. Es decir, eh, si algo concierne a nuestra propia vida individual y colectiva, no puede provenir de una fuente que no sea inaccesible, que no sea misteriosa, opaca. Para eso prefiero siempre a Dios en cualquiera de sus versiones. Em, por un lado, entonces, opacidad. Alienación. Hablamos de la inteligencia artificial como si no fuera nuestra propia monstruosidad y o prodigio, es decir, de los humanos, de la humanidad. Surge de nosotros. Entonces, tratarla como si fuera un otro que viene a nuestro encuentro ya genera una distorsión de las cuestiones. Así que opacidad, alienación y lo que dije antes, antidemocracia, pero no necesariamente. O sea, creo que no es inevitable que la inteligencia artificial juegue un papel antidemocrático, pero sí es, si la manejan unos pocos que concentran todo el poder económico, político, operativo sobre la vida individual y colectiva, es tentador para cualquiera que esté operando detrás de esa opacidad satisfacerse en ella y simplemente ir por más. Si cualquier ser humano en situaciones triviales y con pocos recursos eh, tiene la tendencia al dominio, al poder, eh, a extender ese dominio y ese poder sobre los demás, lo que esté a su alcance, eso predomina, eso es más lo que hay que, eh, más bien hay excepciones a eso, ¿no? Pero es lo general como tendencia de la sociedad. Imaginémonos cuatro empresas, como decía Carlos, que concentren todos esos recursos. ¿A dónde iría a parar la civilización de la que todavía queremos seguir siendo parte protagonista y no meros consumidores o lugares de la operación de todo ello? Así que no creo que sea solo un problema es decir, tenemos que saber qué quiere decir fracaso o éxito de la democracia. No es solo a nivel latinoamericano, creo que más allá de todas las diferencias de tradiciones y regiones que son muy importantes, por supuesto, tener en cuenta, hay cuestiones que son globales, es decir, que son para cualquier situación planetaria, ¿no? Y esos rasgos, opacidad, alienación y amenaza a la democracia en alguna de las formas, porque claro, hay distintas maneras de comprender a su vez la democracia y de ejercer la democracia, ¿no? Cada quien puede hablar de eh, en los países distintos, en regímenes distintos, puede pretender que es eso la democracia. Entonces, la democracia es tan humana, quizá, como diría Nietzsche, demasiado humana, que permite el movimiento reflexivo, ¿no? Es tan democrática la democracia que a su vez hay que votar qué significa la democracia. No, bueno, un pequeño agregado sobre la pregunta y desmarcándome un poco de la pregunta también y recuperando uno de los señalamientos que vos hacías recién hace un instante, ¿no? Si pensamos la cuestión de la inteligencia artificial desde una perspectiva que se encuadraría en un término más tradicional, como de la filosofía de la técnica, son preguntas, ¿no? Que se hacen desde ese arco de discusiones, ¿no? En un punto, ¿qué es lo que la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, hace por mí? Y ahí aparece enseguida la cuestión de la delegación, ¿no? Pareciera ser que los desarrollos técnicos
vienen a realizar tareas que antes eran propias de lo humano y el humano delega en esos desarrollos técnicos la tarea y al hacerlo como que va perdiendo la habilidad y desarrollando otras, ¿no? Ejemplos tradicionales, el copiar libros, ¿no? De manera manuscrita, se delega en la imprenta y ahora para que eso tenga sentido y a partir de la posibilidad de masificación de los libros, eh, se genera la necesidad de que grandes masas poblacionales aprendan a leer, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Uno delega en la técnica cosas que luego necesitan nuevas habilidades para poder utilizar y demás. Ahí hay una pregunta que a mí me inquieta mucho, que es entonces, ¿qué es lo que uno delega en la inteligencia artificial? Seguro que no es una única cuestión, seguro que no es algo completamente novedoso, seguro que las universidades tenemos que hacernos esa pregunta de manera primordial a todo nivel, ¿no? Desde lo micro del aula y lo didáctico pedagógico, en donde la inteligencia artificial ahora resuelve el parcial domiciliario que nosotros le asignamos al alumno para que haga en base a, y que antes uno quizás si había algún tipo de maniobra no del todo honesta, podía detectar al nivel de que estaba recortado y pegado de Wikipedia y señalarlo eso. Hoy eso ya no es una posibilidad porque la inteligencia artificial nos customiza las respuestas. Entonces, desde cómo evaluamos hasta cuál es el sentido de la formación profesional en un mundo en donde gran parte de la producción va a estar mediada por la inteligencia artificial, mi hipótesis es que lo que vamos a necesitar en los futuros profesionales es mucha más formación en lugar de menos, ¿no? O sea, en lugar de, bueno, ahora solo necesito saber básicamente, como decía Frederick Taylor, que el obrero tiene que poder funcionar como un mandril amaestrado, ¿no? Tocar un botón, bajar una palanca, encender un celular, darle una orden, un prompt, aprender solamente a promptear y con eso ya estaría, eso no va a producir valor social. Un profesional que queda reducido a eso no va a ser un profesional en el futuro muy cercano. Entonces la universidad, si se propone formar profesionales, tiene que pensarnos desde ahí. Me parece que una cuestión muy importante. ¿Qué va a significar ser un profesional en un mundo cuya producción va a estar regida por la IA? Pero volviendo por un segundo a la democracia, ahí está la cuestión. Vos decías, es importante saber lógica, ¿no? Y matemática, y tratar de entender cuál es el planteo de Turing y de todo ese grupo de, ¿no? de grandes físicos y matemáticos que estaban discutiendo en la Europa Central, en el periodo de entreguerras, cómo eso derivó en el nacimiento. Eh, por supuesto que hay que hacer eso. Lo que pasa es que hoy a la tarde juega Canadá, ¿no? Quiero decir con esto, estoy usando la chance esta por el lado de se requiere un montón de tiempo y un montón de esfuerzo. Y vuelvo por última vez a Kant. Eh, Kant señalaba a fines del siglo XVIII que los hombres tienen la tendencia a ser holgazanes y perezosos. Y que el atrévete a saber, eso es toda una pauta antropológica, ¿no? Que le podríamos discutir a Kant. Pero pareciera ser que tienen como un asidero. No lo quiero adjudicar a una naturaleza humana porque sería como irrebatible y iría en contra de básicamente todo lo que pienso, pero eh, el esfuerzo de tratar de entender qué es lo que la inteligencia artificial hace va a contramano de todo lo copado que la inteligencia artificial me ofrece. Y yo puedo aprovechar y utilizar y delegar en ella un montón de funciones que me van a granjear un montón de tiempo para que pueda ir a hacer alguna otra cosa que seguro va a tener que ver con consumir cuestiones que en más de un sentido podrían ser superfluas, como un partido del Mundial, dos países, ninguno de los cuales a mí me interesa exactamente cómo les pueda ir, ¿no? Entonces, ahí me parece un peligro muy grande. La inteligencia artificial. Ofrece mucha comodidad, mucha, en cantidades enormes y que en muchos sentidos podrían presentarse como o aparecérsenos como inéditos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Yo quiero sí. aclarar que no es una venta la que hacemos del libro porque es de acceso gratuito además, ¿eh? No es que solamente pueden acceder en forma digital, a la versión digital, que está a disposición en la plataforma, ¿no es cierto? Sino que es en forma gratuita esto, ¿no? Es decir, y quería preguntarte a qué hora juega Canadá. Me pregunto ahora el chat. Bueno, muchísimas gracias entonces a los tres por la participación hoy en este panel y en esta presentación del libro, que sin lugar a dudas, Samuel, da ganas de comprarlo. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que pudieron compartir tanto acá como virtualmente su tiempo con nosotros y con este panel de lujo que tuvimos. Gracias, ¿eh?